Jeremías, capítulo 17, versículo 9, un pasaje conocido de la palabra de Dios, pero el Señor me lleva a que podamos entender lo que hay acá adentro. Así que esta mañana vamos a estar aprendiendo algunas cosas. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Enséñanos, háblanos a través de tu palabra, dame la unción y el denuedo para predicarla. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien. Una pregunta que yo me hago es: ¿por qué la lengua engaña al corazón? Y la respuesta, por lo menos para mí, es fácil. Porque se trata de la palabra. La palabra que nosotros decimos, escuchamos, pero a su vez va a nuestra alma, la cual es depositada en el corazón, que sería el espíritu. Amén. Entonces ahí entendemos que es como un circuito cerrado. Cuando nosotros hablamos, confesamos, recibimos, porque escuchamos y almacenamos, pero a su vez, ¿no es cierto?, hablamos lo que tenemos en nuestro corazón, y así sucesivamente. Y va bien, y cada día va, obviamente, almacenando cada vez más, y esto produce daños que no son irreversibles, que se pueden sanar, corazones muy rotos, cosas, ¿no es cierto?, tremendas que nosotros tenemos que ir viendo, pero para eso nosotros debemos entender. Todo pasa por el entendimiento. Hay dos cosas que vos tenés que entender en este universo. Si no fuera por la letra y por la matemática, el mundo no sería así. Seríamos todos animales. ¿Me estás entendiendo? Pero Dios colocó la facultad de poder desarrollar la palabra escrita y poder ser buenos administradores. Y eso va evolucionando. El ser humano va creciendo, pero va entendiendo algo con el transcurso del tiempo. Yo lo pude entender no hace muchos años, apenas 20 años atrás, que Dios nos va facultando a través de la palabra, y esto desarrolla en nosotros una convicción, y en esta convicción nuestro corazón se va sanando. ¿Me está entendiendo? Ahora, en Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así la palabra de Dios: si alguno tiene oído para oír, oiga. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís serás medido, y si aún se os añadirá lo que oís. Y esto es fácil de entender. Tomando en cuenta lo que dije al principio, como en un circuito cerrado, hablamos por lo que tenemos en nuestro corazón, pero a su vez escuchamos, va al corazón y volvemos a hablar, y así sucesivamente se va agregando a nosotros. Y de esta manera nosotros vamos a ir desarrollando todo lo contrario que quiere Dios. Pero cuando nosotros empezamos a involucrarnos más en las cosas de Dios y estudiar la palabra, escudriñar la palabra, ya no para entender acá, porque muchos tienen mucho de acá, pero poco de acá, del corazón. Y el corazón es lo que hay que arreglar. El corazón es lo que necesita la palabra. Necesitamos entender, pero necesitamos arreglar acá. Nuestro entendimiento tiene que abrir otras puertas. Y esto depende de la actitud de la persona. Es una persona que tiene actitud de fe porque yo quiero conocer a mi Dios, porque yo me quiero gozar, porque quiero ser feliz, como cuando el hombre fue creado en el principio y el propósito de Dios se manifiesta. Obviamente,
Eso es lo que quiere Dios. Pero ahora, con la cuestión del libre albedrío, sos vos el que tenés que decidir. Sos lo que sos porque decidiste ser así. Quiero que entiendas eso. Y engañoso es el corazón del hombre. Y vamos a ir profundizando sobre el tema, porque quiero que entiendan esta mañana, porque hay muchos que no están entendiendo, que tienen mucho de acá, pero poco de acá. Y yo no estoy hablando acá de intelectualidad, sino de almacenar una fe intelectual, que es diferente. Porque si por lo menos tuviéramos más intelectualidad, llegaríamos a un entendimiento acorde a la palabra de Dios. Pero quiero que entiendan eso. Ahora, acá la palabra de Dios es clara. Dice, mirad lo que oís. O sea, prestad atención. Fíjate lo que estás escuchando. Fíjate lo que estás diciendo. No metas cualquier cosa en tu cabeza. Ahora, escuche, es inevitable escuchar cosas negativas. No se puede evitar eso. Yo no puedo evitar que una persona venga con sus problemas a hablar conmigo. No lo puedo evitar. Pero ¿qué tanto receptivo soy con ese mensaje? ¿Realmente lo estoy consumiendo o lo estoy procesando para darle una respuesta? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la palabra de Dios acá es bien clara. Mirá lo que oís, porque con la medida con que medimos, y ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar los roles por nuestro propio entendimiento, dejamos la palabra de Dios y somos, ¿no es cierto?, parte de un juicio que se está abriendo en nuestra mente para poder dictaminar la situación. No sé si usted me está entendiendo. Versículo 25 dice, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cuál es el problema ahí? Acá estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de cosas materiales. Por ende, si yo tengo del Señor, y acá dice, porque al que tiene se le dará. Entonces, si yo tengo del Señor, se va a ir añadiendo cada vez más, porque he comprendido la situación que hay acá adentro, en mi mundo interior. Y al que no tiene, obvio, el que todavía está con el corazón roto y que muchas veces no se deja, y ahí es otra situación. Yo quiero que entiendan esta parte, porque acá, por eso es que muchas personas cuando vienen acá no se sanan, no se liberan. Y muchas veces lo expliqué de un montón de maneras, pero ahora lo voy a explicar de otra manera. A ver si me pueden entender. Cuando una persona es receptiva a las cosas espirituales, por eso es que el que está acá ministrando, ministra en el espíritu, la persona es receptiva a esa ministración, abre su corazón en el sentido emocional, la unción entra en su ser y cambia la situación. Ahora, hay una apertura, pero ¿qué pasa cuando esa persona es una persona que no permite que la unción del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, entre en su ser, porque todavía tiene esas convicciones? Pasa acá, no despojándose de todo. Cuando voy a la presencia de Dios, dejo de ser Eduardo, dejo de ser pastor, dejo de ser una persona, soy cualquier cosa. Yo en la presencia de Dios me despojo de mí mismo. Mis conceptos no le sirven a Dios. Mi manera de pensar no le sirve a Dios. ¿Cómo está mi corazón? No le sirve a Dios. No, lo que soy no le sirve a Dios. Yo me despojo de Él para tener más de Él en mí. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, la unción del Espíritu Santo obra en la persona
Entonces, como canal de bendición, nosotros que oramos por esa persona, recibe. Y acá yo no necesito gritar, atiendan bien, yo no necesito empujar a nadie, yo no necesito que se caigan. A mí no me importa si se cae o no se cae, a mí no me interesa. Lo que yo quiero es que reciban. ¿Me está entendiendo? Porque si no vamos a caer en la payasada de querer hacer un show de estas cosas. La iglesia de Jesucristo no necesitaba gritar, no necesitaba empujar, no necesitaba hacer esas payasadas. Pablo oraba por los paños de los enfermos y se sanaban, y acá no hay ningún show. La presencia de Dios estaba con ellos. Pero nosotros tenemos que empezar a ser receptivos, a aprender a ser receptivos. Tanto el que da como el que recibe. Entonces, cuando la persona se abre espiritualmente, porque entró en su emoción y se abre, y acá hay unción, entra en la persona porque se abre. Pero si yo hago que la persona reciba emocionalmente, porque puedo activar esa forma de querer, ¿no es cierto?, que la persona se emocione, ¿no es cierto? Como una especie de disertista que lo que quiere es animar a la gente. Entonces la gente va a estar abierta emocionalmente. Escuche lo que le voy a decir, porque esta es la experiencia de un pastor que hace muchos años que está en esto. La persona se abre emocionalmente, pero no recibe ninguna unción. Al no recibir ninguna unción, se queda con la emoción. Y puede suceder dos cosas. O se hacen fanáticos religiosos y empiezan a juzgar. Acá hay unción, acá no hay unción. Ah, yo me fui a la iglesia, no hay unción. Aquí sí hay unción porque gritan y patalean. Entonces, o se hacen muy religiosos o se decepcionan. ¿Me están entendiendo? Entonces, gran responsabilidad tiene el que predica, el que canta, el que alaba, el que danza, el que toca la guitarra, el que toca la batería o el que ejecuta los instrumentos. Una gran responsabilidad tiene, porque todo tiene que hacerse con unción. Si no hay unción, no hay nada. ¿Entendió? Por eso es que hay muchos corazones que hace 20 años que conocí a Cristo y sigue teniendo la misma maña y sigue teniendo la misma, yo creo en Dios a mi manera. Cuando yo me agarré con una persona, no es que me agarré mal por una, pero simplemente estábamos hablando y él me estaba, cada cosa que yo decía quería refutar con una palabra. Y yo le daba la explicación a la palabra que él me decía. Estoy hablando de pastorado. Le daba una explicación teológica a cada palabra que él decía. Y no había caso, no podía escaparse. Me parecía como que no tenía la razón y me quería ganar a toda costa. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, mi espíritu choca con el tuyo. Que es la tontería más grande que pude escuchar en mi vida. Entonces, lo que quiero decir es que, aún siendo pastor, tenía el corazón roto. Había recibido la palabra emocionalmente, pero seguía su actitud, su manera de ser, su mundo interior. No cambió, no había conversión. Ahí empieza la conversión. ¿Entendió? ¿O se lo explico de vuelta? Bueno, así ya avanzamos. Muy bien. ¿Qué revelación profunda tenemos acá, no es cierto? De nuestro mundo interior. Cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, está hablando del interior de la persona. Está hablando
de los pensamientos, está hablando del sentir, está hablando de actitudes, está hablando de emociones, está hablando de todas esas cosas que obviamente están acá adentro y que tienen que ser sanadas. El corazón es la esencia del ser humano, indudable, pero que tiene una característica: es engañoso y perverso. Y la Biblia habla de eso. ¿Quién lo va a conocer? Y el único que lo puede conocer es el Creador. Entonces, debemos entender. Ahora, Dios quiere que sepas que a Él no se le escapa ningún detalle. Ninguno. Ni un chiquitito. En Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto, el fruto de sus obras. Ahora, escuche, ¿para qué se va a tomar tanto trabajo? ¿Para qué va a escudriñar el corazón? Si va a seguir roto, va a seguir hasta ahí, hasta el día que se muera. ¿Qué motivos tiene Dios? Son cosas que tenés que preguntarte cuando lees la Biblia. Vos tenés que hacerte preguntas vos mismo. ¿Qué motivo Dios tiene de pesar los corazones de las demás personas? Es porque quiere que se transforme, que se cambie, que haya un trasplante de corazón, que la persona cambie realmente. Y no que no haya un cambio nada más superficial. Porque cambiamos de ropa, somos santos. Acá tengo mi traje, yo me vestí de santo hoy. ¿Tiene nada que ver? Nuestro corazón, desde el momento que nosotros nacimos, está inclinado a hacer el mal. Escuche, esa es la naturaleza del hombre, es la maldición de Adán. Que viene por generación, no porque tiene la culpa Adán, no le echemos la culpa a Adán, ¿no es cierto? Tenemos tendencia de hacer el mal, pero nosotros decidimos hacer el mal, ¿sí o no? Así que no le echemos tanto la culpa a Adán, pero a través de Adán se abrió la puerta y vino la maldición por generaciones. O lo que algunos, está la teología católica, no sé si usted estudió la teología católica, yo la estudié. Lo que se habla del pecado original y todas esas cosas. Muy bien. En una oportunidad Jesús dijo que del corazón del hombre proviene lo malo. Vamos a entrar un poquito. En Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Escuche, del corazón salen los malos pensamientos. Quiere decir que está arraigado en nuestra naturaleza. Ahora, yo no puedo creer que Jesús se haya equivocado tanto. En la teología no puede ser. Él lo dijo con la certeza. Ahí está alojado el problema. Los malos pensamientos. Y después hay una lista acá. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como consecuencia de esa naturaleza viene lo demás. ¿Te das cuenta que primero habla de la naturaleza del hombre y como consecuencia hay una lista de cosas que no le agrada a Dios, pero que viene como consecuencia de la naturaleza humana? O sea, pecado no es hacer lo malo, pecado es estar alejado de Dios. Pero cuando estás alejado de Dios, obviamente las consecuencias es robar, matar, hurtar, dar falso testimonio y todas esas cosas. ¿Entendés? Muy bien. El Señor afirma que del corazón es la fuente de los males, de las malas acciones
del hombre. Por tanto, no debemos confiar en él. O debemos prestar atención a lo que dejamos nacer en nuestro corazón, porque se va agregando. Creo que en el Salmo 42 dice, un abismo llama al otro, por como consecuencia, una cosa llama a la otra. Y se va agregando, y se va acumulando. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios le dijo, un alto da. Acá se terminó. Ahora, la responsabilidad es tuya. Obviamente, si te morís ahora porque aceptaste a Cristo en tu corazón, te vas a ir al cielo. Pero después de aceptar a Cristo en tu corazón, mientras estés en este mundo, tenés que caminar por la fe. Y ahí es cuando tienes que mantener la relación con Dios y sanar tu corazón y desarrollarte en la fe para que vos puedas mantener esa salvación. Porque si no, te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Yo no sé cómo muchos no pueden entender estas cosas. Tienen tantos conceptos. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgamos seréis juzgados, y con la medida con que medimos seremos medidos. O sea, es como que aquel que dice, Señor, haz justicia, Señor, porque están haciendo este mal contra mí, haz justicia, por favor. Pero no nos damos cuenta de que nosotros somos peores, que esa persona no va a hacer cosa que el juicio caiga para esa persona, pero también para nosotros le estamos pidiendo juicio. O sea, yo no soy mejor que nadie, por eso yo no me puedo agarrar y decir, abrir juicio con una persona. O creerme que es mejor que otra persona. Por mi naturaleza, no practico el pecado, pero sé que mi naturaleza es peligrosa. Y lo tengo que sujetar. Yo muchas veces tengo que sujetar a este indio, porque acá hay un indio. No se crea que porque soy blanquito, tengo bigote y soy lindo, no hay un indio. Hay un indio bravo ahí, ojo, hay un indio bravo. Pero lo tengo que sujetar. El engaño del corazón nos afecta psicológicamente y creemos nuestras propias mentiras, tratando de engañarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Viviendo en un submundo, en un submundo de engaños y mentiras. Eso es lo que hace el hombre. Es por eso que Jesús habla de esta manera. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. No te gastes, hermano, decir Señor, Señor, si tu corazón está descompuesto. Te digo nomás, arregla tu situación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre necesito ver la Biblia nada más. No hay una conexión, porque los judíos conocen más de Biblia que nosotros. Aún Satanás conoce más la Biblia que nosotros. Pero si la palabra de Dios no se hace real en nuestra vida a través de esa conexión con el Espíritu Santo, que fue el que le inspiró, obviamente no tenemos esa conexión. ¿Entendió eso? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, acá ahí es el que está creyendo en la mentira. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ayer estaba viendo una película, ¿cómo era que se llamaba? El cristiano de la secreta. Espectacular, cómo me reí. Bueno, pero más o menos así. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea que no podían venir con moños porque lo echaban fuera. Y en tu nombre
hicimos muchos milagros. ¿Por qué te engañás a vos mismo? Parece como que hay una competencia, a ver quién echa más demonio, o quién habla mejor, o qué. No viene a decir nada de eso. Si vos entendés lo que digo yo, y ya, punto. Y a mí no, yo no busco fama, no busco nada, yo busco agradar a Dios y se terminó. Si Dios me puso acá, amén. Si yo me hubiera puesto en barrer la iglesia, tener la plena seguridad que lo hubiera hecho con la misma actitud que tengo ahora. Entonces, ¿por qué engañarse a sí mismo? Diciendo que de repente o creyendo que puedes llegar a alcanzar a ser predicador de multitudes, ojalá que sí, pero que no sean tus propios méritos. Que sea guiado por el Espíritu Santo, che. ¿Lleva? Claro que ninguno va a decir, bueno, me engañó mi corazón, he pecado, me corresponde ir al infierno. Jamás van a decir eso, por favor. Al contrario, van a decir, no, Señor. Lo que pasa es que esta mujer fue la que tiene la culpa. Como hizo Adán, ¿no? La mujer que me diste vino fallada. Bueno. La Biblia es clara al respecto. Claro que sí. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Acá te lo dice bien claro. Y lo dice con experiencia porque él quería engañar a Dios. Pablo quería engañar. ¿Cuántas veces quería engañar? Porque creyendo su propia mentira, porque fue afectado psicológicamente. Un religioso que predicaba, se supone, el amor de Dios. Sacaba de las mechas del lugar donde estaban adorando al Señor, donde estaban predicando a Cristo. Les pegaba con el látigo. Escúchame. Pero él ahora dice, no os engañéis, porque obviamente le enseñó eso el Señor. Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado, me está escuchando, no puede ser burlado, así que lo que vos pienses en la carne, ya lo sabe el Señor. Y antes que lo piense también lo sabe. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Bueno, Dios no me obliga, y estoy hablando en todas las facetas teológicas y los principios de la palabra. Dios no me obliga. Perfecto, pero hay requisitos. ¿Quería andar con el Señor? Hay requisitos. No es a tu manera, porque si no vas a caer en lo mismo. Ay, espero que hayas entendido. Versículo 8. Porque el que siembra para la carne, acá lo explica bien clarito. El que siembra para la carne, segará corrupción. Escuche, él lastimaba a los cristianos, pero terminó siendo lastimado él. Porque lo azotaron con vara, porque lo apedraron, porque lo echaron a patada. Escuche, lo tuvieron que descolgar de un muro para salir corriendo. Pablo recibió lo que había sembrado. ¿Entendió? Así que de ahora en adelante empecé a sembrar cosas buenas para que puedas sembrar, para que puedas cosechar cosas buenas. Y aquí viene el postre. Más el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Si yo no voy a sembrar para el Espíritu, obviamente no voy a tener vida eterna. ¿Cómo limpio nuestro perverso corazón? Siembra en el Espíritu. Es educar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser reeducado. Y esto le corresponde a las palabras. Esto está, lee la palabra como la necesidad básica de tu vida. Que vos estás, yo quiero comer, hoy quiero comer, tengo hambre, me quiero comer un asadito. Pero que puedas decir, hoy tengo hambre, me quiero comer una porción de la palabra. Una cosa semejante. Reeducar nuestro corazón, lo que decía Pablo.
Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Pasaje conocido. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Empezá a entender, cabezón. ¿Entendés? Y vestido del nuevo hombre, porque a través de la palabra, cuando nosotros comemos la palabra, tenemos un espíritu abierto, comemos de la palabra, entra nuestro espíritu, empieza a reparar nuestros corazones, los va arreglando la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Obviamente esto hace un proceso. Y entonces empezamos a vestirnos del nuevo hombre. Ahí empieza la conversión. Para eso es conversión. ¿Qué es una conversión? Ahora, si vos te vestís como un doctor, con el traje de doctor, con el traje de ingeniero, ¿cómo se viste? El ingeniero, bueno. O como el traje del doctor, y bueno, querés cambiar el traje y te querés poner este, y hay una conversión, ¿sí o no? Hay una conversión. La conversión es esa, cambiar de un estado a otro. Eso es conversión, pero eso se hace a través de la conciencia. Pero si nosotros no le permitimos a la unción del Espíritu Santo que cambie nuestra vida, pero quedamos en la conciencia nada más. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. O sea, como consecuencia, justicia, santidad y verdad. Estas son consecuencias de la conversión, no es algo que vos te vas a imponer. No es algo que vos te vas a imponer. No. Yo quiero ver que esa palabra que vos comes todos los días te cambie, te transforme. Seas una persona nueva, con otras actitudes, que tienen más que ver con la fe que con este mundo. Debemos limpiar diariamente con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. La palabra es el agua que limpia y purifica todas nuestras imperfecciones. ¿Cómo está nuestro mundo interior? No me digas nada. Porque por la naturaleza que tenemos en el corazón, no está funcionando adecuadamente. Es rebelde. Ay, si yo empiezo a hablar de la rebeldía voy a estar hasta el mediodía. Es rebelde y no quiere ajustarse a la voluntad de Dios. No se quiere ajustar. Y no hay caso. Le decís, le hablás y le contrahablás y te preocupás por esa persona y te vas a morir. Te va a agarrar un ataque cardíaco. Y no va a cambiar. O si no te dicen, sí, pastor, y después se dan media vuelta y siguen haciendo lo mismo. Parece como que a uno lo pueden engañar y no se da cuenta. Pero yo me doy cuenta porque no hay característica de una persona convertida. Ahora se da cuenta porque yo pillo todo. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bien. Hay personas que creen acá, pero no creen en su corazón. ¿Cómo es eso? Claro que es eso. Entonces, hay personas que están ahí, inclusive obreros que están en iglesias trabajando, están cantando, están tocando la guitarra, pero cuando llega el momento de aplicar la fe no tienen nada porque obviamente siguen con su estado espiritual de la misma manera que vino. Fue convencido emocionalmente, pero no fue tocado espiritualmente y sigue con las mismas actitudes. Es por eso que vamos a ver personas, ¿no es cierto?, que no cambian, le decís 20.000 veces las cosas, ¿cómo tiene que hacer? Igual lo hace. Y no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque sigue siendo igual. Y porque tiene la misma naturaleza y cuando aceptó a Cristo, nada más que se puso el traje, pero sigue siendo la misma persona.
Para ponerse el traje, uno tiene que cambiar el espíritu y el entendimiento y después vestirse del nuevo hombre. ¿Entendió eso? Entonces hay personas que creen acá, pero no creen acá, en el corazón. Y tienen que romper esa pared. Ellos son las que tienen que romper. No le digas al Espíritu Santo, Señor, cámbiame mi cerebro, porque yo sigo pensando mal. Cámbiame. No te va a cambiar, vas a ser un anciano, no te va a cambiar, el Señor no te va a cambiar. Porque es una actitud tuya, una actitud que vos tenés que hacer, vos tenés que cambiar. No, el Señor no te va a cambiar. El Señor te va a ayudar a que seas una persona nueva, pero jamás te va a cambiar. Te da la oportunidad para que seas una persona nueva, pero vos sos el que tenés que caminar. Él te va a decir lo que tenés que hacer, pero vos sos el que tenés que ejecutar la voluntad de Dios. Y no te lo dice cualquiera. No tengo 61 años de balde. Estuve en todos los niveles que vos no te podés imaginar. Fui un cabeza dura, fui un caprichoso, fui, un rebelde. Estando en el camino del Señor. Pero el Señor me enseñó, en cada faceta me enseñaba. Así no, cabezón, así no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar acá, después vestirnos del nuevo hombre. Tienes que romper esa pared. Esforzate a entender tu situación espiritual en la que te encuentras. Esforzate, no te relajes, esforzate. Empezá a caminar por la fe, esforzate. Por querer ser mejor, esforzate. Si no, no hay cambio. No hay cambio. Y va a venir el Señor, toca las trompetas y vos te vas a quedar para la gran tribulación. Si le hubiera hecho caso al pastor. Me parecía tan pesado lo que digo. Pero después va a haber arrepentimiento. Mamita querida. Si están temblando porque el tema de la vacuna, te puedo imaginar el día que pongan el chip, la marca de la bestia, el 666 en la mano de la frente. La conmoción que va a haber. Te quiero ver ahí. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29 dice: ojalá fuera sabio. Que comprendieras esto. Y si se diere cuenta del fin en la que le espera socorro. Fuéramos sabios y pudiéramos ver lo que va a pasar. Dejaríamos de ser lo que somos para ser mejores para el Señor. Estamos en tiempo que la iglesia de Jesucristo se tiene que despertar como las 10 vírgenes, amén. Nada más que algunos son imprudentes y otros son sensatos. Dios quiere que procures pensamientos y motivaciones sanas. Yo no sé, pero cambiar el corazón de una persona es tan difícil. Imagínate si para un cirujano le es difícil. Claro que Dios puede hacer las cosas de una manera sobrenatural, pero Él no va a fallar ni a su palabra y no va a fallar, ¿no es cierto?, lo que ya le dio al hombre es la libertad de acción. Son dos cosas que vos tenés que entender. Dios puede hacer las cosas naturales, pero no va a estar en contra de su palabra. No va a estar en contra de su palabra, jamás. Eso no lo va a hacer nunca. Todo lo que tiene que ver con principios de la palabra de Dios, Dios, por ser inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, jamás va a estar en contra de eso. Si no, sería un Dios imperfecto. ¿Me entendió?